La Radio del Planeta es un espacio virtual evangelístico de la Iglesia de Cristo que promueve la comunión y la perspectiva espiritual. Escucha las voces de la Radio del Planeta y enciende tu espacio evangelístico digital en planetaenvivo.com. Gracias por escucharnos. Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México. Mis queridos hermanos en Cristo, bienvenidos a planetaenvivo.com. Y a esta hora nos trasladamos hasta Matamoros, Tamaulipas, México, y desde la Iglesia de Cristo Quinta Campestre para escuchar el programa de Actualizando Nuestra Fe. Y le invitamos para que participe con sus comentarios en el chat de planetaenvivo.com. Y queda con ustedes nuestros hermanos de Quinta Campestre y el programa de Actualizando Nuestra Fe. Muy buenas tardes, hermanos, amigos, sean todos bienvenidos a este programa Actualizando Nuestra Fe. Muchas gracias por sintonizarnos y darse el tiempo de estar con nosotros. Esperamos que la lección que se va a tocar hoy pueda ayudarnos a todos a crecer en nuestra fe y podamos actualizarnos, ¿verdad? Sobre la crucifixión de Jesucristo. Quiero agradecer a cada uno de los que estamos aquí, a nuestros hermanos que nos están acompañando. Aquí está Eusebio, hermano Francisco, Juan Carlos, Carlos Saúl y nuestro amigo Rolando, ¿verdad? Que gracias a Dios que estamos aquí, y también obviamente nuestro hermano Enrique Martorell, que es un gusto que esté con nosotros, hermano. Gracias por aceptar la invitación para traernos esta conferencia. Gracias. Ok. Si les parece, mis hermanos, vamos a cantar un corito, ¿verdad? Que nuestro hermano tiene aquí, y hacemos una oración y le dejamos el lugar a nuestro hermano, ¿verdad? Vamos a cantar. Yo quiero más de ti y habitar en su presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Ven. Vamos a orar en esta tarde por el programa y el tema que vamos a exponer en esta tarde. Oremos. Oh bendito Padre, creador del cielo y de la tierra, te damos las gracias porque primeramente nos das la bendición de poder estar aquí con bien,
de que nos has cuidado durante un inicio de este día, toda la mañana, nos has estado protegiendo y dando tus bendiciones. Ahora en esta tarde, la cual ahora estamos aquí reunidos, te pedimos que bendigas a todos nosotros, que los que estamos aquí, y también bendigas a nuestro hermano Enrique Martorell, el cual va a ser el expositor en esta tarde. Darle palabras entendibles para que cada uno de nosotros y también aquellos que nos escuchan, pues podamos comprenderle y podamos entender todo lo que vaya a explicarnos. También que te pedimos que a nosotros y a los que escuchan también nos des oído atento y una mente abierta para que podamos asimilar cada una de las palabras que vaya a decir nuestro hermano, porque todo es palabra tuya y todo es de bendición y beneficio para nuestras vidas. Te pedimos que nos protejas y nos sigas bendiciendo durante el resto de este día, y que todo lo que tengamos planeado salga con beneficio, si es tu voluntad. Te pedimos que nos bendigas siempre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Les agradecemos, hermanos amigos, que nos sintonicen en esta tarde. Y estamos nos sentimos muy honrados que nuestro hermano Enrique Martorell esté con nosotros. Quizás ustedes ya le conocen, algunos que no lo conocen. Déjenme decirles que el hermano es doctor en educación cristiana. El hermano es conferencista, escritor. Ahorita está comentando los libros del Nuevo Testamento. Ya salieron las primeras cartas de Juan, las cartas de Juan y Judas, Romanos, está en proceso Apocalipsis y Lucas. Y nos sentimos muy honrados que esté con nosotros hoy, hermano. Y sin duda el tema que nos va a traer hoy es sumamente interesante, y sobre todo porque es un tema que se ha debatido mucho con muchos otros grupos religiosos, ¿verdad? Así que, hermano, pues adelante, hermano, con esta clase. Bien, para mí es un placer estar con vosotros en esta tarde y tocar este tema, porque creo que es un tema que es importante clarificar, porque cuando Pablo escribe a los Corintios y les habla del poder de la cruz, tiene realmente una base muy importante para la vida del creyente, porque la cruz tiene ese poder. Pero lo que queremos en esta tarde, el tema es cómo murió Jesús, si murió crucificado o si murió empalado. Cuando hablo de empalado, estamos hablando de un palo, de un poste. Si él, no sé si por internet se puede ver, si has puesto la figura, entonces se puede ver que lo que es un empalado, ¿no? Una persona que con las dos manos le clavan un clavo en un palo y está colgado en un palo. Eso es empalado. Y lo otro es crucificado en una cruz. Entonces, quien más ha incidido en esto han sido la secta de los Testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesús murió empalado en un palo. Pero también hay otros grupos radicales, no solamente los Testigos de Jehová, que empeñan, nos quieren hacer ver que Jesús murió en un palo, lo colgaron en un palo. Entonces, en esta tarde vamos a ver todo esto desde distintos puntos de vista. En primer lugar, pues veremos distintos puntos de vista sobre la Biblia, por ejemplo, la historia, la arqueología y el testimonio de algunos historiadores y de los llamados padres de la Iglesia. Lo que nos va a demostrar que Jesús realmente sí murió en una cruz. Y vamos a quitar todos estos ideas para clarificar el concepto. Una de las cosas que quiero decir en primer lugar, y que mucha gente posiblemente no sabe, es que en el año 1930, casi todos habréis oído hablar de la Watchtower, o la Torre del Vigía, que es una de las revistas más importantes de los Testigos de Jehová. Bueno, pues os diré que en 1930, en la portada de la Watchtower, tenía un logo, y ese logo era la crucifixión de Jesús. Allí estaba Jesús crucificado, como vamos a explicar en esta tarde. Pero en el año 1939,
el presidente en ese momento de los Testigos de Jehová, que se llamaba Rutherford de apellido, por una serie de circunstancias, quizá como un choque o repeler lo que la Iglesia Católica de alguna manera nos ha hecho querer ver también con la cruz, el símbolo de la cruz, de adorar a la cruz, de estar adorando a la cruz. Pues entonces Rutherford se fue al otro extremo, y a partir de ahí, en 1939, desaparece la cruz de la Torre del Vigía, de la Revista de los Testigos, hasta nuestros días, ¿no? Pero ellos lo tenían ahí. Ahora, otro punto importante es que ellos se han aferrado a que era un palo, porque la palabra griega que aparece en la Biblia es la palabra estauros, y esa palabra estauros se puede traducir por palo o poste, o por cruz. Esto es muy importante. La otra palabra que encontramos en el Nuevo Testamento es la palabra silon, y silon se traduce muchas veces como madera o madero, pero está en relación al material con el cual está hecho la cruz, y es la madera o el madero, la figura. Ahora, sin embargo, como os decía antes, tenemos que estudiar el contexto histórico y social. El Imperio Romano había establecido la cruz como medio de castigo hacia el año 75 antes de Jesucristo, y conservó esa práctica hasta el siglo III después de Cristo. Pero vamos a aclarar algunos conceptos. Cuando tratamos palabras dudosas como esta, estauros, que puede traducirse por cruz o palo, tenemos que ver inmediatamente el contexto social, y tenemos que ver el contexto político donde se sitúa la muerte de Jesús. Y entonces eso nos va a aclarar mucho. Debemos ir al contexto histórico y social, porque la pregunta sería: ¿en qué ambiente fue crucificado Jesús? Los judíos querían verlo crucificado, pero ¿quién va a realizar la muerte? Entonces la muerte la lleva a cabo no los judíos, sino el Imperio Romano. Si hubiera sido los judíos, fijaros bien, y lo vamos a ver, entonces sí Jesús hubiera muerto empalado, hubiera muerto en un palo, porque primero lo hubieran apedreado y luego lo hubieran colgado en el palo. Entonces eso sí hubiera sido así, pero durante el ministerio de Jesús, la cruz era el medio en la cual los romanos, el ejército romano, castigaba a los esclavos rebeldes, a los extranjeros, a los que cometían actos contra la seguridad del Estado, aquellos sospechosos de sublevación contra el imperio. Y sin embargo estaban exentos de la cruz los ciudadanos romanos, porque ellos no crucificaban a nadie de ellos mismos. Este medio de castigo era de imperativo cumplimiento en todo el territorio del imperio, incluyendo naturalmente la Palestina como parte del imperio romano. Por tanto, Jesús tuvo que morir en una cruz, y a partir de entonces la cruz se convirtió en un símbolo para los cristianos, al igual que es el pan y el vino, pero es un símbolo. La cruz no es objeto de adoración para los cristianos, solamente es un símbolo. El verdadero cristiano no adora a la cruz, sino que adora al crucificado, al que está sobre la cruz. Ahora fijaros bien, que ahora vamos a entrar en el punto de la historia, de lo que dicen los historiadores. Por ejemplo, Heródoto, el historiador más importante de la historia antigua, estamos hablando de antes de Jesucristo, y se le conoce como el padre de la historia antigua. Y él dice en uno de sus escritos: en Oriente
se cuelga o empala al ejecutado después de muerto. Fijaros bien en esto, es muy importante. En Occidente no se practica ese castigo y se rechaza. ¿Quién era el que estaba en un madero? Una persona que había sido muerta y se le colgaba en el madero o se le empalaba. Los sirios, los asirios, los judíos tenían esa forma de ejecutar a la persona. Primeramente se mataba a la persona y luego se colgaba en un madero como testimonio, y ahí permanecía entre los sirios y los asirios, a lo mejor por semanas, hasta que se descomponía el cuerpo. Entre los judíos solamente ese mismo día, porque a la noche tenía que ser sepultada la persona. Ahora, Plutarco, otro historiador, nos dice: el colgar o sujetar a una cruz tiene que por objeto ejecutar a alguien que todavía está vivo. Es decir, hay una diferencia abismal. El colocar en un palo es una persona que está muerta. El crucificar es una persona que está viva. Entonces Jesús nunca pudo ser colgado en un madero. Tuvo que ser crucificado, porque él estaba vivo y murió en la cruz. Es decir, que esto es muy importante. La cruz donde fue ejecutado Jesús de Nazaret, nos consta con certeza que el Estaurus Romanos, porque se llamaba Estaurus, palo. Pero si os fijáis, y anoche lo comentaba con Ever, por ejemplo, que íbamos hacia casa, y digo, mira, fíjate ahí, eso que es un palo de la luz. Sí. Sin embargo, es una cruz, porque tiene arriba un palo cruzado. Travesaño. Un travesaño cruzado. Por lo tanto, podemos decir, es un palo, pero ¿a qué estauros me estoy refiriendo? Al estauro normal es un estauro de un solo palo, pero el estauro romano constaba de dos palos, el vertical y el horizontal. El horizontal se le llamaba patíbulo, y fijaros bien que el patíbulo precisamente era la parte, esto es muy interesante también, la parte que llevaba el reo hasta el lugar donde iba a ser crucificado, porque el palo largo ya estaba en el lugar donde iba a ser crucificado. Esto es muy, muy, muy interesante. Ese travesaño corto llamado patíbulo era el que llevaba el reo, y allí el reo era ejecutado primero cuando llegaba. Si os fijáis, en el caso de Jesús, ni hasta ese palo podía llevar. ¿Por qué? Porque había sido tan castigado, azotado. Es decir, lo que le había pasado a Jesús es que había perdido muchísima sangre, y esa pérdida de sangre hizo que estaba muy débil, y él no podía llevar el palo corto, que era el patíbulo, y tuvo que ser ayudado hasta llevarlo hasta el lugar de la cruz. Cuando se llegó al lugar de la crucifixión, mejor dicho, el palo corto se clavaba al palo largo, y al mismo tiempo el palo largo también se le clavaba otro trozo de madera a la altura de las posaderas. Y ahora os diré por qué. Porque nuevamente el ejecutado moría por asfixia. Entonces, cuando estaba crucificado, tomaba aire y se levantaba, respiraba y se asentaba un poquito en ese trozo de madera que había en el centro, para sentarse un poquito, coger aire y subir. Un crucificado podía estar de 24 a 36 horas en la cruz, y al final moría por asfixia. Los soldados romanos, si queremos saber, bueno, pues si queremos decir, por ejemplo, que de alguna manera eran misericordiosos, aunque esa palabra es muy fuerte para decir que el soldado romano era misericordioso, pero en este caso de alguna manera no querían que la gente sufriera tanto. ¿Y qué hacían? Cogían un palo y le rompían los huesos de la rodilla. ¿Para qué? Para que no pudiese levantarse. ¿Y qué hicieron? Romper el hueso de la rodilla del ladrón, ¿verdad? Luego fueron a Jesús a romperle los huesos y ya estaba muerto. Porque a Jesús, no olvidemos,
que aparte de todo el sufrimiento que tuvo, de la corona de espinas, hermanos. Por eso quiero hacer un retrato de todo esto, en el sentido de que Jesús tenía una corona de espinas. Esa corona de espinas le pusieron un trapo encima y le pegaron golpes. Pero esa corona de espinas tiene, yo he visto en Israel, los árboles donde sacan la tira para hacer esas coronas, y realmente la corona que hicieron tenía, y tienen todavía así, unos pinchos así de largos, que están duros como un hueso, como algo muy fuerte, ¿no? Entonces, imaginaos que eso te lo ponen ahí y te dan de golpes. Eso se clava en la sien. Por eso era un ecceomo, ¿no? Todo sangrante, todo le caía la sangre por el rostro, y aparte los latigazos que había recibido, y aparte en la cruz le clavaron una lanza que le atravesó lo que se llama la pleura. No le llegó al corazón, es debajo, le atravesó, y sabéis que salió sangre y agua, porque es la zona de la pleura. Entonces, todo eso hizo que cuando ya fuera el soldado romano a romper los huesos de las rodillas para que muriera antes, pues ya estaba muerto, y por eso no le rompieron los huesos. Y también con eso se cumplió una profecía, ¿no? Pero el caso es este, ¿no? Ahora, los sirios y los asirios y también los judíos empalaban a las personas. Fijaros un texto que tengo aquí del Deuteronomio 21, 22 y 23, y dice: si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, esto es la palabra de Dios, y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es decir, que el judío empalaba a la gente después de muerta, y lo tenían todo el día allí como castigo. Por eso también los romanos, cuando crucificaron al Señor, ¿dónde lo hicieron? En el Monte de la Calavera. Es un montículo que está muy cerca, a las afueras de la ciudad, porque dice también que moriría fuera de la ciudad, y allá hay un montículo, pero está ese montículo en el camino principal que viene del oriente hasta occidente. Entonces la gente pasaba por allí y veía a los crucificados, y era como una lección. Pero en este caso los judíos tenían el crucificado, tenían el empalado allá, o en un árbol, o en un palo, y lo tenían hasta la noche. Estaba muerto, pero la noche tenía que bajar y ser enterrado. Y por eso la maldición sobre el crucificado o el empalado. Y Pablo, cuando escribe a los corintios, les dice precisamente que para el judío es tropezadero, y para el gentil la cruz es locura. Sin embargo, para tanto judíos como para griegos, es decir, para todos los creyentes, es poder de Dios. ¿Y por qué era tropezadero? Precisamente por la maldición que había sobre colgar a uno en un madero. Pero ahora, aquí lo que venimos a ver es que los planes de Dios muchas veces no son lo que nosotros pensamos. Y el judío no podía concebir que el Mesías que venía fuese maldito. Y ese es el problema. Pero eso es otro tema. Eso lo hablaremos el domingo en la iglesia. Ahora, vamos a ver ahora las evidencias internas de la Biblia mismo sobre la crucifixión. La frase que solemos usar de que la Biblia se interpreta con la Biblia, en este caso tiene razón. Y tiene gran sentido en esta materia que estamos tocando. En primer lugar, podemos leer y meditar en Juan 20, 24 y 25. Juan 20, 24 y 25. Dice así la palabra de Dios: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y si aquí se está refiriendo a la primera vez que Jesús aparece a los apóstoles después de haber resucitado, y Dídimo no está con ellos. Entonces dice:
Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y ahora fijaros bien, y como os decía ayer, yo soy un amante de las palabras, ¿eh? Fijaros bien. Y él les dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Hermanos, aquí menciona 2 veces clavos en plural. Y eso solamente puede ser uno que esté crucificado, porque es 1 y 2. Si está empalado, es un clavo. Tenía que haber dicho: hasta que yo no vea su clavo, Claro. no creeré. Pero dice sus clavos. ¿Os dais cuenta? El texto bíblico es importante. Nos está hablando aquí del plural, no del singular. Porque si hubiera sido empalado, era así, hermanos. Un clavo atravesaba las 2 manos, según ellos. Entonces aquí está hablando del plural, es decir, los clavos, los 2. Esto es interesante. El segundo texto que quiero que veáis es Mateo 27, 37. Y dice: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Para que esto fuese real, tuvo que ser crucificado. Sí. Porque dice que el letrero estaba sobre su cabeza, no sobre sus manos. Exacto. Sobre su cabeza. Y para que el letrero estuviera sobre su cabeza tenía que ser crucificado, no empalado. Entonces, esto es muy importante, ¿no? No dice sobre sus manos, sino sobre su cabeza. Y esto es interesante que nos fijemos en todos estos textos, ¿no? Pero además vamos a ver algunas evidencias externas de la crucifixión. Los textos que nos han dejado los llamados padres de la Iglesia. Cuando hablamos padres de la Iglesia estamos hablando de creyentes como nosotros del primero, segundo siglo, y que no tienen nada que ver con la Iglesia Católica. Lo que pasa es que la Iglesia Católica se los ha adaptado, pero Clemente de Alejandría, pues todos los grandes teólogos del primero y segundo siglo eran cristianos. Agustino, Clemente de Roma, todos eran cristianos. Ahora, cuando estas personas escribieron, por ejemplo, Inocencio nos dice, fijaros bien, dice: en la cruz del Señor habían 4 piezas de madera. Fijaros bien lo que está diciendo, en la cruz del Señor habían 4 piezas de madera: la viga perpendicular, el travesaño, el tronco de un árbol, que es el que tenía para las posaderas, puesto por debajo, que se le llama sedile, y el título o inscripción puesto por encima. Aquí tenemos el testimonio de un hombre que ha recibido la tradición cristiana, y ahora él especifica claramente que la cruz tenía 4 trozos de madera: el vertical, que es el estauro; el horizontal, que es el patíbulo; el trozo del tronco para sedile se le llama, que es para que descanse el crucificado; y el trozo de madera que estaba encima, donde estaba el letrero que hemos leído anteriormente. Otro, en este caso Irineo, nos dice: la construcción de la cruz tiene 5 extremos. Fijaros ahora, está hablando de extremos. Este no habla de trozos, sino de extremos. 2 en el vertical, extremos. Dos puntas. Sí. 2 en el horizontal. Y 1 en medio, donde la persona sujeta con clavos descansa. ¿Os dais cuenta? Este es Irineo.
Nos vamos a San Agustín y dice: la viga vertical y de la cruz que asciende del terreno en el cual el cuerpo está enganchado. Y ahora, aparte de los padres de la Iglesia, tenemos historiadores y escritores del siglo I que nos dejaron también sus testimonios, que cómo era el estauros donde estaba el Señor. Bueno, Tácito, en su historia, esto es un historiador romano, Tácito escribió precisamente de la crucifixión del Señor. Tácito investigó en los documentos de la historia romana y escribió acerca de la crucifixión del Señor, y nos habla de Poncio Pilato, que fue en tiempos de Poncio Pilato, y fue Poncio Pilato que lo llevó a la cruz. Nos habla de Tiberio, el emperador, que estaba en ese momento en Roma, y en su historia, capítulo 4, versículo 3, nos dice: el reo transportaba hasta el lugar de la ejecución el patíbulo. Dice: el estauros o palo largo ya se encontraba dispuesto en el lugar donde el reo encontrará la muerte. Qué interesante que esta historia de romano, que no tiene nada que ver con el cristianismo, pero él, como historiador, escribe lo que realmente era una ejecución romana. Y estamos hablando de un señor que vivió en el siglo I y parte del segundo. Estamos hablando de un señor que pues vivió a partir del año 50 y luego desarrolla la historia de Roma con los emperadores y tal. Y él mismo dice esto, ¿no? Ahora, Séneca, fijaros, Séneca, sabéis, era el profesor de Nerón. Séneca era español, nació en España. Y Séneca escribió también mucho, un gran filósofo, como maestro de Nerón. Pero dice Séneca: el estauros es una estaca hundida en la tierra en posición vertical, con un travesaño a menudo fijado en su parte superior. Son gente que son contemporáneos con Jesús. Nerón vivió en el año... más que vivió, él vivió a partir del año 40, pero empezó a gobernar en el año 60, antes del año 60, en el año 50 y pico. Pero en el año 64 es cuando empezó la persecución de Nerón. Pero este hombre, Séneca, nos habla de esto. Y como último punto del tema, y ya pasaremos a las preguntas, la arqueología nos ha dejado testimonio de la crucifixión. En 1856 un arqueólogo en lo que son las catacumbas de Roma encontró un dibujo que ahora os mostraré aquí. En él apreciamos a un hombre arrodillado frente a una figura con cabeza de asno, crucificado. Entonces la inscripción dice: Alexameno alabando a su Dios. Esto lo dibujaron los romanos, pero claro, obviamente es una expresión de desprecio hacia la cristiandad, ya que para los gentiles la muerte redentora de Jesús en la cruz era locura. Pero lo que nos confirma este grabado del siglo II, fijaros bien, es que el siglo II estamos hablando del 100 y pico después de Cristo. Que es que en Roma la ejecución de Jesús de Nazaret en una cruz era un hecho histórico, sin duda alguna. Y aquí podéis ver el grabado, no sé si se ve a través de la pantalla, pero aquí podéis ver el grabado, ¿veis? Sí. Es un dibujo hecho como desprecio al Señor, pero lo que sí se ve claramente es que es una cruz. Es una cruz. Y que está colgado en una cruz, está clavado en una cruz. Entonces la arqueología también nos demuestra la realidad. Entonces por todas estas evidencias tenemos que concluir que el Señor fue crucificado, no fue empalado. Ahora pasamos al tiempo de la pregunta. Si también tenéis alguna de vosotros para clarificar
y luego pasamos a las de internet para que todo esté claro. Pero lo que sí, cuando uno afirma algo, tiene que mostrarlo. Y creo que en esta tarde nosotros hemos afirmado que Jesús murió crucificado. Pero lo hemos mostrado, no hemos dicho, bueno, murió y se acabó. No. Hemos dado pruebas bíblicas, pruebas históricas, pruebas arqueológicas de que Jesús fue crucificado. Ahora, nos podemos empeñar ahora en decir otra cosa, pero las pruebas están ahí y no se pueden negar. Pues parte ahora para las preguntas. ¿Alguno de vosotros quiere aclarar algo? Una de las cosas que nosotros hacíamos como estudiantes, agarrábamos en las revistas de la Atalaya o del Despertar y mirábamos nosotros el dibujo de la crucifixión de Cristo. Bueno, no crucifixión. No, ahora en las últimas, yo lo vi precisamente el año pasado. Un testigo de Jehová trajo una revista de esas y entonces había la pregunta que decía, ¿qué crees que fue Jesús? ¿Cómo ves a Jesús? Eso es, ¿cómo ves a Jesús? ¿Cómo lo ves? ¿Como un niño? ¿Lo ves como crucificado? Digo, ¿lo ves así o lo ves como un rey? Entonces, estaban las tres figuras, un Jesús de niño, un Jesús empalado o un Jesús con una corona de rey, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Entonces, pero claro, la figura era esa, la del empalado. Pero ya os digo que en 1930, y tengo amigos en España que estuvieron muchos años con los testigos de Jehová y tienen revistas antiguas, y en la portada de la Watchtower pues estaba la cruz. Exacto. Sí, lo que nosotros le decíamos, platicábamos nosotros como estudiantes, platicábamos cuando estudiábamos con los testigos de Jehová y les mostrábamos la fotografía, ¿verdad?, de Cristo empalado, y nosotros nos íbamos al Evangelio de Juan, la cita que dio, ¿verdad?, acerca de la crucifixión de Cristo. Entonces nosotros lo que hacíamos es leíamos en su propia versión, la Biblia que ellos tienen, mirábamos nosotros que cuando Jesús se le aparece a Tomás y le dice, puedes meter tus manos o tus dedos en la señal de los clavos en plural. Aún en su propia versión dice clavos en plural. La señal. Sí, porque ellos han podido quitar muchas cosas, pero algunas se les han pasado, claro. No han estado tan alerta, ¿no? Sí, por eso no. Y nosotros, ¿verdad?, de alguna manera, pues ahí para picarles más la cresta, como vulgarmente se dice, le decíamos, mira, no concuerda tu ilustración de Cristo empalado con lo que dice el texto en tu propia versión, ¿verdad? Dice ahí la señal de los clavos. ¿Y qué decía? No, nos daban vueltas nomás, pero no nos decían nada concreto. Claro. Sí. Bueno, ¿algún comentario o alguna preguntita que tenga? Entonces la palabra Estaurus tiene eso de que significa lo mismo. Un palo o una cruz. Es lo mismo. La palabra Estaurus. Sí, porque en todas las partes que se menciona en el Nuevo Testamento es la palabra. La misma. Ahora, fijaros bien que todos los traductores, los que del griego han traducido, pues han traducido cruz en todos los textos. Cuando hablan del Señor Jesús, traducen cruz. Por eso Pablo habla del poder de la cruz en Primera de Corintios, y habla que la cruz, y lo menciona, es uno de los escritores que más menciona esa palabra. Pero ¿por qué han traducido el Estaurus cruz? Porque en el contexto histórico no pueden traducir un palo, porque los romanos no empalaban a la gente, la crucificaban. Entonces tienen que traducir cruz, porque no pueden traducir otra palabra.
Ahora, la misma palabra significa lo mismo, ¿no? Un palo o una cruz. La hermana Emma, creo que Edma, creo que se conectó hace poquito, y hace la pregunta que no escuchó al principio, que si hay todavía personas que dudan que Jesucristo fue crucificado. Claro. Hay unos grupos religiosos radicales, que yo los llamo radicales porque no podríamos llamar... ellos se definen dentro de lo que es el campo evangélico, pero son grupos radicales que que aceptan lo mismo que los testigos de Jehová, es decir, que Jesús fue empalado, no fue crucificado. Y los testigos de Jehová hoy siguen creyendo eso. Ok. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta? Este madero del patíbulo, que es el travesaño. Sí. Yo creo que aquí le voy a meter el dedo a la llaga. El catolicismo cada año hace lo que es la Semana Mayor y la crucifixión de Cristo, y hacen lo que dicen ellos las 3 caídas, que no las encuentran en la Biblia, ¿verdad? Pero dicen 3 caídas con la cruz. Y lo que vemos entonces, lo que Simón de Cirene le ayuda a Jesucristo a cargar, es el puro travesaño. Exactamente. O sea, no sé de dónde sacan ellos. Hay películas, bueno, lo que pasa es que, fijaros bien, a mí muchas veces lo he dicho que a mí me encanta el cine. Y Hollywood es maravilloso, sí. Te hace ver cosas que no son. Entonces, en casi todas las películas que hablan de la vida y muerte de Jesús, siempre se ve a Jesús con la cruz. Completo. Y hay hasta una película muy curiosa, no sé si la habéis visto, me parece que es Rey de Reyes, pero es una de esas películas donde se ve Jesús, fijaros bien, esto es muy interesante, se ve Jesús llevando la cruz y los 2 ladrones llevando el patíbulo en la película. Entonces es realmente raro, ¿no? Y luego hay sí una película que yo creo que es Jesús, el hombre que... creo que es esa, Jesús, el hombre que deberías conocer, que sí que se ven a los 3 con el patíbulo. Creo que es la única película que de forma histórica nos presenta la situación. Porque el palo largo, mira, hay que conocer pues todo el tema histórico de los romanos, ¿no? Y fijaros que he mencionado aquí a varios escritores y sobre todo Tácito, que nos dice que el palo largo ya estaba en el lugar de la crucifixión, que el reo llevaba solamente el palo corto. Entonces eso es la evidencia histórica. No podían llevar ese palo largo, primero por la multitud que estaba ahí, segundo por las calles entrevesadas que hay en Jerusalén, y tercero porque tenían que subir a una montaña y eso iría arrastrando. Entonces el palo largo siempre primero lo llevaban al lugar de la crucifixión, hacían un hoyo en el suelo, probaban el palo con el palo largo, pues el fondo que tenía ese agujero para que estuviese bien sujeto, y lo dejaban allá. Cuando llegaba el reo con el palo corto, que lo llevaba atado, cuando llegaba allí ponían ese palo corto, lo clavaban bien, lo clavaban al crucificado en el suelo, ponían el palo largo, la punta de abajo enfilada en el agujero, y con unas cuerdas tiraban y lo hacían subir hasta que pum, la cruz quedaba así suspendida, ¿no? Entonces esa era la forma de matar y de crucificar. Por eso nunca pudo Jesús llevar la cruz. No, pues una de las cosas que dicen o de los textos que se agarran los testigos para hablar de que Jesús realmente fue empalado es por los textos que aparecen en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 5:30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Sí, pero ahí no está hablando ese madero, precisamente. Si vamos ahí, es la palabra sino.
no es estauro. Hechos, ¿cuál es? Hechos 5:30, lo tengo aquí, ¿ves? Hechos 5:30, 10:39 y 13:29. Y Gálatas 3:13 y 1 de Pedro 2:24. Sí. Pero ahí todo eso está hablando del elemento, es decir, de la madera, del material. Okay. Pero no está hablando del símbolo, está hablando del material. Colgándolo en un madero o madera, es el silon, pero es el material. En una pieza de madera fue colgado. Pero no está hablando del estauros, que es la cruz. Entonces hay que distinguir las dos palabras griegas. Una es el silón, que aparece en esos textos que tú estás mencionando. Sí. Pero ahí está hablando del material. Que no fue colgado en una cruz pues de metal o en una cruz tal, sino que fue colgado en una cruz de madera. Madero o madera. Muy bien. Para clarificar eso. ¿Algo más? Bueno, el hecho de que se menciona en la Biblia también la inscripción la inscripción es exactamente que estaba encima de su cabeza. Exactamente. Yo he visto algunas imágenes también, nomás que creo que es sumamente forzado, porque había unas cruces, no sé si eran cruces persas o no, de esas cruces que serían como una T, solamente, como una T. Sería así, el vertical, el horizontal, pero arriba, como una T. Ajá. Y yo he visto unas imágenes, pero como le digo, se me hace muy forzado, que el letrero sí lo ponen arriba, pero lo ponen la tabla, por así decirlo, y sí, cacheteado, ajá, un parche así. Pero lo que me llamaba la atención, yo estaba pensando en eso, los historiadores que usted citó, que hablaba de los extremos, ¿verdad? Que hablaba de los extremos, porque el horizontal, el vertical, son 4 extremos ahí, ¿verdad? Y el cartelón que le pusieron acá, más el cacheteado que le ponen ahí, son más extremos. O sea, son muchos. Son muchos, ¿verdad? Entonces cuando dice 4 extremos, hace la cruz. Pero si nomás dijera 3 extremos, pues ya la T, ya nos faltaría un extremo, ya no salía otro que sale. Sigue siendo cruz y sigue siendo cruz, ¿verdad? Claro, exactamente. Tanto a nivel histórico, como a nivel bíblico, como a nivel arqueológico, no hay para decir otra cosa que Jesús murió en la cruz, en una cruz, en la cruz, el estauros romano, que consistía en 3 maderas, como nos dice uno de los padres de la iglesia, en 3 maderas, una vertical, otra horizontal y otra pequeña para sostener la parte de atrás del reo, para que descansara. El hecho de ponerle otra madera, eso ya fue aparte, ¿no? Porque quiso el gobernador ponerle ahí un letrero y decir quién era, pero ya también pues sabemos que la cruz romana normalmente siempre estaba a una altura que por arriba podía salir como medio metro de madera después de la cabeza, y entonces ahí es donde iba el letrero, donde va clavado el letrero. Claro, por eso está crucificado y el letrero está encima de su cabeza, como nos dice la Biblia, está encima de la cabeza. Si están las manos, ya no está encima de la cabeza, está encima de las manos, pero aquí está encima de la cabeza. Por lo tanto, tiene que ser una cruz, no puede ser otra cosa. Y luego las palabras de Tomás, ¿no? Dice, déjame los clavos y veo, o sea, es plural, claro, los orificios, plural, deja el costado, es la lanza, es cierto. Claro, entonces no hay por qué dudar de eso. Ahora, uno, como no sé a quién le decía ayer, uno puede coger la Biblia y hacer su propia doctrina,
pero se estará alejando de la verdad bíblica. Y esto es lo que ha pasado con los testigos de Jehová y otros grupos radicales, ¿no? Cuando se quieren pues hacer pero sabéis que el tema de los testigos yo siempre lo he visto como un tipo de doctrina que se sale tanto de la verdad bíblica que llame la atención. Entonces la gente, cuando tú le dices, mira, no vamos al cielo, nos vamos a quedar aquí en la tierra, esto va a ser un paraíso, pues es algo nuevo, ¿no? Pero al mismo tiempo a la gente le gusta esta vida, le gusta estar aquí, tener sus chalecitos, tener su casita. Y bueno, si nos vamos a quedar aquí para siempre, pues eso es maravilloso, ¿no? Sí. Aquí un cielo en la tierra. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice que el Señor se fue a preparar un lugar para nosotros y que volverá otra vez y nos llevará a ese lugar que Él está preparando. Es decir, el contexto bíblico no te da para pensar en eso. Pero claro, tú puedes hacer tu doctrina y puedes hacer hablar a la Biblia lo que a ti te parece, pero no es la realidad del texto. Además, los testigos no tienen una hermenéutica, es decir, un tipo de interpretación que se ajuste a los parámetros hermenéuticos. Es decir, ellos, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, ¿no?, que estábamos tratando hoy, pues ellos lo interpretan como mejor les parece. Una parte lo cogen literal y otra parte lo cogen simbólico. Y allí donde creen que es simbólico, es decir, que a ellos les parece bien que sea simbólico, pues dicen simbólico. Y aquí les parece literal. Es decir, los 144.000 son literal, pero las cadenas que atan al dragón son simbólicas. Entonces, ese tipo de hermenéutica no se sostiene ni con pinzas, como decimos nosotros, ¿no? Es decir, que es una hermenéutica que está fuera totalmente de lo que es estudiar la Biblia con seriedad. Entonces ellos, para mí, no son serios a la hora de interpretar la Biblia. Y esto, pues claro, crea muchos problemas. Y una pregunta, por decir, que estaría en el aire. Los que creen y que predican que Jesucristo caminó con una cruz y que se cayó 3 veces, o en este caso, como lo que dicen los testigos de Jehová, que en un madero, ¿qué persigue? ¿Qué quiere? Están enseñando toda una falsedad. Bueno, eso yo pienso, los que enseñan, por ejemplo, que Jesús pues que se cayó, hombre, me imagino que Jesús alguna vez se cayó, varias veces se cayó, y por eso vieron que no podía seguir con el patíbulo. Entonces tuvo que ir otro a ayudarle. Pero como a veces he visto algunos guías turísticos en Israel que dicen, el Señor se cayó y apoyó la mano aquí, ¿no? Bueno, pues eso es ya ficción, porque la ciudad de Jerusalén ahora es muy distinta de como era en el tiempo de Jesús. Si creemos que el Imperio Romano destruyó toda la ciudad en el año 70, ahora las calles son nuevas. El perímetro de la ciudad es el mismo, pero las casas y las calles y las paredes no es donde se apoyó Jesús. ¿Entendéis? Sí, sí. Entonces, pues a veces la tradición ha podido más que la doctrina, y en este caso ha sido la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica tiene mucha tradición y poca doctrina, tiene mucha tradición y poca Biblia, podríamos decir. Entonces, pero no solamente en ese tema, ¿no?, en muchísimos temas. Se ha apartado tanto de la verdad que ahora es difícil cuadrar los pensamientos que ellos tienen en muchas materias con lo que dice la realidad bíblica, ¿no? Y esto es muy, muy importante. Siempre por eso tenemos que ir a la Biblia. La Biblia tiene que ser nuestro libro, es el libro de Dios, y ella tiene que ser nuestra guía, y todo lo tenemos que estudiar en un contexto Antiguo Nuevo Testamentario, ¿no? Pues las profecías del Antiguo Testamento, compararlas con las del Nuevo, ver que apuntaban al Mesías, y luego a partir del Nuevo Testamento ver lo que el Señor quiere para su iglesia. Entonces tenemos que centrarnos en la palabra de Dios y no caer, y cuando hablamos de un texto o un contexto y de un hecho histórico, pues tenemos que estudiarlo, investigarlo, cotejarlo
y luego sacar la verdad que ahí está. Lo que no se puede hacer es formar una doctrina sin un fundamento bíblico. Yo creo, por ejemplo, con el tema, volviendo a los testigos de Jehová, pero podría ser otros grupos, el tema de la divinidad de Jesús, por ejemplo, ¿no? Tú no puedes montar una doctrina y decir, bueno, pues ahora nosotros no vamos a creer en la divinidad de Jesús, porque el tema ese de la divinidad de Jesús no es una cosa del siglo XVIII de los testigos de Jehová. Es el tema que ya surge en el primer siglo, con los gnósticos. Es una doctrina gnóstica, pero que ha llegado hasta nuestros días, como muchas doctrinas gnósticas que han llegado hasta el siglo XXI. Entonces la doctrina de los testigos no es novedad. Simplemente que ellos, para de alguna forma salirse del resto de la cristiandad, por decir alguna cosa, porque para mí ellos son una secta, y en España está considerada una secta, aunque tienen permiso del gobierno, pero no son reconocidos por el gobierno, son dos cosas distintas. Entonces ellos, para salirse un poco, pues primero ellos crearon la doctrina. Es decir, ellos, Russell y otros, y Rutherford y tal, lo que hicieron fue primero crear la doctrina y luego traducir la Biblia a la doctrina que habían creado. Por eso no creen ni en la Trinidad, ni en la divinidad de Jesús, ni esto, ni en lo otro, un montón de cosas, ¿no? Pero es porque primero dicen, no, nosotros vamos a creer esto, y ahora vamos a traducir la Biblia a nuestra creencia. Me pregunto si habrá testigos griegos. Bueno, ahí está el punto. Donde hay menos testigos de Jehová es en Grecia, y los poquitos que hay naturalmente son gente que a lo mejor no saben leer y escribir, porque eso hay en todos los países, ¿no? Son analfabetos. Pero el que sabe leer, pues el griego lee griego, y ahí no puedes tú decirle que esto dice esto y cuando no, ¿no? Es decir, que cuando van a Juan 1:1 y le quieren decir, pues bueno, en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y entonces le enseñan ellos la Biblia de ellos, que dice, era un Dios. El griego inmediatamente dice, bueno, perdona, pero eso es una falta de ortografía. Unas no existe en griego. Entonces, por lo tanto, aquí ya me estás diciendo algo que no es. Me quieres decir algo que no lo admite el lenguaje. Entonces ahí es muy difícil, de que un griego se convierta a los testigos de Jehová. Pues sí, porque ellos leen exactamente como está escrita la Biblia. Ellos tienen ellos no necesitan la traducción, ellos tienen la raíz del Nuevo Testamento. El sartén por el mango. Claro, tienen el Nuevo Testamento en griego, porque precisamente, y es muy interesante, que el griego koiní, el griego del Nuevo Testamento, que es en el que fue traducido, que es el griego común de la gente, el 99% hoy del griego moderno es griego koiní, es decir, tienen la misma raíz. Entonces ellos abren la Biblia, el Nuevo Testamento, y ahí tienen el texto correcto. No necesitan la traducción, nosotros necesitamos la traducción. Sí. Y por eso tenemos que mirar muchas veces si nuestras traducciones están bien hechas, porque a lo mejor tenemos un problema ahí con el texto, ¿no? Pero ellos no necesitan eso. Ellos abren el Nuevo Testamento y lo tienen ahí, ¿no? Es lo más... Eso es maravilloso. Es decir, que bueno, se escribió en mi lengua, ¿no? Sí. Entonces ya lo tienen ahí. Hermano Henry dice, ¿por qué no todos los griegos ¿por qué no son todos los griegos miembros de la Iglesia de Cristo? Bueno, eso es otro tema, ¿no? Eso es otro tema, porque... pero sí tenemos varias congregaciones. En Atenas tenemos 3 iglesias y tenemos una en Tesalónica, precisamente. Y sí, la iglesia está creciendo, y está creciendo en todas partes, ¿no?
Aquí un hermano hizo una pregunta, pero es de Brasil. Es bueno, en portugués. Pero creo yo está utilizando un traductor de esos de línea. Dice, hermano, los cristadelfianos no salirán de nosotros y creen así sobre el Señor Jesús. Es posible que esa secta que está mencionando él, ¿no? Los cristianos, ¿cómo es? Cristadelfianos. Sí, los cristadelfianos, que viene de Filadelfia hermanos, cristianos hermanos, posiblemente debe ser un tipo de movimiento. Es posible que crean en eso, en que Jesús fue empalado, porque ya he dicho que hay algunos grupos radicales que sí usan, aparte de los testigos de Jehová, ¿no? Bueno, no hay más preguntas aquí. ¿No hay más preguntas? ¿Cuál fue la palabra que usó para el texto de Hechos que mencionaba que un madero? Silón. ¿Silón? Silón. Silón. Sí, bueno, sería Silón, porque es así la Silón. Sí. Toma, si quieres apúntatela, lo tengo aquí. El hermano Juan Castañeda mencionaba, ¿verdad?, que ya entendimos que la cruz de Cristo es un símbolo para todo cristiano y eso es lo que creemos. Los testigos dicen que fue colgado y no crucificado. Nosotros debemos de analizar y tomar lo bueno y desechar lo malo, es decir, su doctrina, su enseñanza, pero no su persona, porque para Dios no hay acepción de personas. No, claro, eso ya también lo he dicho muchas veces, ¿no? Que siempre lo que hay que estar en contra del pecado, pero no del pecador. El pecador hay que amarlo siempre. Son personas y Dios los ama. Y Dios quiere lo mejor para todos nosotros. Claro. Entonces, siempre el rechazo está al pecado, no al pecador. A la doctrina equivocada, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. ¿Alguna más preguntas? ¿Aquí tenías alguna pregunta más? ¿No? Entonces, gracias por la atención y esperemos que hayan quedado aclarados algunos puntos importantes y que el Señor siga bendiciendo este trabajo que tenéis aquí en Matamoros con la emisora. Y si Dios quiere, aquellos que lo deseen, pues esta tarde estamos a las 6 en Casanova, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora me parece que el hermano lo va a anunciar también. A él, muy bien. Pues gracias y gracias porque el Señor me ha permitido compartir esto con vosotros. Sí, muchas gracias, hermano, muchas gracias. Hermano Carlos, vas a entonar un canto y luego nuestro hermano... o hacemos oración y luego los anuncios, o los anuncios primero. La oración, ok. El canto, hermano Pancho nos dirige en oración. Está bien, ¿no? Y luego los anuncios, ok. Muy bien. Vamos a cantar un canto. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en cielo, tierra y mar. Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y perdón. Oh Dios, no hay otro como tú, en la profundidad. Tú nos prometes el amor, tu gracia y perdón. Oh Dios, no hay otro como tú, en la profundidad. Bueno, mis hermanos, vamos a ir en palabras de oración y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Gracias, Señor y buen Dios, que has permitido que tengamos aquí a nuestro hermano Mastorelli, que siga predicando, sigue usando conforme a tu voluntad para predicar tu santo y bendito evangelio. Señor, permite que la iglesia de Cristo siga predicando a Cristo y a este crucificado.
y que tu mensaje sigue siendo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Es un mensaje bastante claro, Padre. Rogamos, Señor, en estos momentos que tú permitas que al mundo le sea abierto el entendimiento y vengan de ese mundo de tinieblas a la luz verdadera que es tu Hijo. Señor, rogamos todas estas cosas no porque tengamos los méritos necesarios. Sabemos, Padre, que somos pecadores, pero rogamos en este momento seas propicio a nuestras oraciones y seguimos rogándote, Padre, por la paz mundial, la paz de Tamaulipas, la paz de Matamoros y la paz de tanta gente que está intranquila, pues no sabe para qué ha venido, y la única razón por la que Cristo nos crió y ha venido es que para que adoremos y glorifiquemos el santo y bendito nombre de nuestro Padre Celestial. Padre, rogamos que perdones nuestras ofensas, pues todo lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, ya en esta tarde, ya siendo las 3:10, aquí tengo en mi computadora, ¿verdad? Vamos a los anuncios. Primeramente sí me gustaría enviar saludos a nuestros hermanos que estuvieron aquí en el chat interactuando con nuestros hermanos. Tenemos a nuestra hermana Leticia Víctor desde Toronto, a nuestro hermano Refugio de la Torre de ahí de Río Verde, San Luis Potosí, a nuestro hermano Samuel, ahí él le pone Samuelín, ¿verdad? Un joven que nuestros hermanos aquí conocieron allá en Saltillo, Coahuila, a la vez que fueron. Nuestro hermano Emerson de Brasil, desde allá nos están sintonizando en esta tarde. Nuestro hermano Heriberto desde la ciudad de San Luis Potosí, ¿verdad? Allá andan en San Luis Potosí. Nuestra hermana Enma de... Quiero pronunciarlo, ¿verdad? Pero estuve investigando ahí la ciudad de Florida, si no estoy tan mal, ¿verdad? Es del estado de Florida, allá en Estados Unidos. Es una pequeña ciudad. Nuestra, ahí estaba una que, bueno, ¿verdad? Puso Nena, ¿verdad? Dios la bendiga grandemente. Nuestros hermanos que estuvieron en contacto. Y vamos a los anuncios, los temas de hoy en la tarde que nuestro hermano va a estar exponiendo ahí en la congregación de Casanova, realizada este evento, ¿verdad? Por nuestros hermanos de la congregación de la Quinta Campestre. Pues nos va a estar hablando de dos temas muy interesantes. Está el tema general, ¿verdad? Sobre las 7 iglesias del Apocalipsis o de Asia. Esmirna, la iglesia pobre y rica a la vez. También la siguiente iglesia que vamos a estar viendo, que va a estar exponiendo nuestro hermano, Pérgamo, la iglesia sin fundamento doctrinal. Dos temas muy interesantes, ¿verdad? Llevados de 6 a 8 de la tarde. Mañana tendremos un seminario de jóvenes con los temas muy interesantes, ¿verdad? Para hoy en día: Génesis, realidad histórica o mitología. El siguiente tema sería el origen del hombre, creación o evolución, a partir de las 9 de la mañana a 12 del mediodía. Después también ya dejando este punto, ¿verdad? Se le hace la invitación a todos los jóvenes que están sintonizando tanto aquí en el área de Matamoros y de otros estados. Se les hace la invitación a la segunda reunión juvenil llevada por nuestros hermanos y organizadores de la congregación de la Quinta Campestre 8 de diciembre del 2012. Como tema principal, pues consejos para la juventud, llevado a cabo por el libro de Eclesiastés, ¿verdad? A partir de las 8:30, empezando el desayuno, terminándose, si no mal recuerdo, a las 2 de la tarde. Temas muy interesantes. Se les hace la invitación a que también sintonicen los programas que estamos llevando a cabo entre la semana. Retos estaría transmitiendo en vivo, ¿verdad? Mañana, el sábado. Después en la tarde es tiempo de actuar por nuestros hermanos de la Ciudad de México en la congregación de Toltecas. Martes, ¿verdad? Actualizando nuestra fe con nuestro hermano Juan Ramón Chávez aquí presente. También lámpara encendida, si no mal recuerdo, no recuerdo bien el día, ahí se me podrían dar el dato. Sí. Martes a las 6:30. Martes a las 6:30, gracias. Y estos son todos los anuncios, que Dios los bendiga. Muy bien, mis hermanos, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y pues hasta la próxima. Muchas gracias, hermanos. Gracias, Dios los bendiga. Dios bendiga. Junto a tu
felicidad que me pueda llenar. Es que sin ti no tengo nada, tú eres camino, vida y verdad. Vivir sin ti es no tener vida, porque sin ti no sana mi herida, porque sin ti me falta todo, no existe otro modo de ser feliz. Hoy quiero tu compañía, necesito de ti, de tu alegría. Toma mi vida en tus manos y moldea mi ser como si fuera barro. Vivir sin ti es no tener vida, porque sin ti no sana mi herida, porque sin ti me falta todo, no existe otro modo de ser feliz. Con tu abrazo necesito que renueves mi interior, porque hoy me he dado cuenta que necesito de tu amor, porque sin ti no tengo nada. Vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti. Vivir sin ti es no tener vida, porque sin ti no sana mi herida, que sin ti me falta todo, no existe otro modo de ser feliz. No soy feliz, estoy sin ti. Queridos hermanos de Planeta en Vivo, hemos llegado al feliz término de este programa, Actualizando Nuestra Fe, transmitido desde Matamoros, Tamaulipas, México, y por la Iglesia de Cristo, Quinta Campestre. Será hasta el próximo martes, con otra sección, otro programa y otros comentarios, aquí en planetaenvivo.com, con Actualizando Nuestra Fe. Gracias y que pasen todos muy buenas noches. Oigan, ¿conocen sobre un programa llamado Retos de la ciudad de Matamoros? Sí he oído de él, pero ¿saben cuándo se transmite? Porque yo no lo sé. Ah, sí, el programa es todos los sábados a las 10 de la mañana, un programa de la Iglesia de Cristo en Matamoros. Sí, el programa es muy dinámico, con una duración de 2 horas y con muchas secciones y con varios hermanos participando. Entonces ya sé cuándo es, lo escucharé. Yo también, espero poder escucharlo siempre. Los esperamos en ¡Retos! La Radio del Planeta es un espacio virtual evangelístico de la Iglesia de Cristo que promueve la comunión y la perspectiva espiritual. Escucha las voces de la Radio del Planeta y enciende tu espacio evangelístico digital en planetaenvivo.com. Gracias por escucharnos. Estamos en sintonía de planetaenvivo.com desde Matamoros, Tamaulipas, México.